Este es un electro normal. Despolarización auricular, auricular de ambas. De ahí viene una despolarización ventricular, por eso los ventrículos, que prácticamente se polarizan a la vez. Después hay una repolarización ventricular. Sí, hasta ahí todo se entiende, ¿no? Sí. Okay. Un paciente que tiene este electro, en un contexto de un cuadro clínico anginoso, al día siguiente le podemos tomar otro electro y puede estar dentro de un proceso de una enfermedad coronaria. Ahora, hay tres escenarios. Uno es evaluar la onda T. ¿Y la onda T qué me dice que es? Es isquemia. En cuadros coronarios, la onda T, isquemia. Isquemia o llámenle istemia, como quieran, pero acuérdense. T, isquemia. Si yo evalúo y veo cambios en el ST es ¿qué? Lesión. Y si yo en ese paciente lo veo una onda Q patológica, es necrosis. Ya. Doctor, yo no entiendo mucho de EKG y por qué algunos le ponen al complejo QRS, como en este caso, y otros tienen un complejo RS y otros QS, y no entiendo. Es simple. Siempre lo positivo es R. Siempre. La Q siempre va a ser la primera deflexión negativa. Siempre. Y la onda S es la segunda deflexión negativa. Por ende, si hablamos de primera y segunda, tiene que haber una referencia. ¿Y cuál era la referencia? La onda R. Para decir que este es primero respecto a qué. Si este es segundo respecto a qué. Respecto a la onda R. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces, si estamos hablando de una Q, la Q habla de qué? Necrosis. Una Q patológica habla de necrosis. Y esa Q patológica, para que sea patológica, debe cumplir dos criterios, cualquiera de los dos. Que es en tiempo, o sea, que acá hasta acá tenga 1 milímetro o más. ¿Sí? Otra opción es que la profundidad, o sea, desde aquí hasta acá, la altura, si quieren llamarle esto, es desde el 25% a más respecto a todo el complejo QRS. O sea, si esto vale 10, para que sea patológica esto, ¿cuánto debiera ser? Cuando menos 2.5 milímetros. ¿Sí? Ahora sí, desde ahí a más. O sea, si vale 2.5, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, termina siendo una Q patológica. ¿Hasta ahí entendieron? Ok. ¿Algo más para decir de acá? Pueden prender la luz, por favor. Gracias. Les voy a decir nombres. ¿Cómo llaman a este complejo QRS? Empecemos con este. ¿Cómo lo llaman? ¿Sí? Díganlo, sin miedo. RS. Todos entendieron el porqué, ¿no? Sí. ¿A cómo lo llaman? RS. S, ¿por qué? Porque es la segunda deflexión negativa. Para que sea segunda tiene que ser después de una onda positiva. ¿A esta cómo la llaman? R. Ya. Doctor, ¿y ya hay dos R? Sí. Siempre lo positivo va a ser R. Pero si ya hay una R, la otra tiene que diferenciarse. Va a ser R'. Imaginemos, fumemos, sigue la despolarización y sigue así. ¿A cómo llamaríamos? Sigan. R'.
¿Qué más? S prima ¿Y qué más? y R super Prima. ¿Entienden, no? Ahora sí, Sí. no es tan difícil, ¿no? Porque no saben el porqué. Ya. ¿Y a este cómo lo llaman? R pillada. Es una R. Y es una R mallada. Ahora, doctor, no entiendo. ¿Por qué a este no lo llamamos como esta? Como una RSR. Porque nuestro punto, siempre debe haber una referencia, es la línea isoeléctrica. Esta sí es una S porque pasa la línea isoeléctrica, que es esta que está acá. Esta no es una S porque no llega a esta línea isoeléctrica. Es por eso que llamamos una R mediada. Ok, ¿y esta qué es? Una S. ¿Ah? S. QS. Muy bien. ¿Por qué QS? Porque yo no sé qué nichi es. No sé si es primera o segunda, porque no tengo una referencia. Y como no tengo una referencia, nos lavamos la mano y decimos es un QS. ¿Ya entienden hasta ahí? ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Puedo borrar o...? Ya. Perdón, necesito... Papel, chicas, papel. Gracias. Me avisan para borrar, ¿ya? Sigo explicando. Hasta ahí entendieron, ¿no? Sí. Ya. Ok. Entonces, a estos pacientes siempre hay que plantear en contexto, ¿no? En contexto de que todo es mandatorio la clínica. Ustedes han hablado de bloqueos. Entonces, ustedes han visto que el bloqueo de rama derecha en B1 tiene esta morfología, ¿cierto? Sí, una. ¿Cierto? Sí. Y esta paciente en B1 habitual es que tengan esto y tengan su T negativa. Es lo habitual, ¿sí? Ustedes, si ven esta T negativa, no van a plantear la posibilidad de que sea una isquemia. ¿Por qué? Porque no ha hecho clínica, ¿no? Y está en el contexto de un bloqueo de rama derecha. O sea, todo es clínica, ver el electro y sacar conclusiones o probabilidades. ¿Sí? No vayan a plantear esto por plantear. Entonces, para eso tienen que saber qué es un electrocardiograma, que nos ayuda mucho y hasta ahora sirve. Algo respecto a esto, porque vamos a seguir desarrollando esto, pero con cosas más específicas. La isquemia, existen las dos posibilidades. Doctor, ¿y qué tal si el paciente tiene un bloqueo de rama derecha? ¿Sí? Lo normal. No tiene clínica, 60 años, mujer. Hoy día le tomamos su electro y acá en una semana se produce un dolor torácico intenso, fuerte y con características clínicas como si tuviese un infarto. Y su T, que era negativa, pasa a ser plana o pasa a ser negativa, perdón, positiva. ¿Planteo isquemia, sí o no? Sí, porque tenemos algo basal. Si el paciente sabemos que tiene un bloqueo de rama derecha y lo normal debería de ser que sea su T negativa, tiene cambios dinámicos. Eso llamamos cambios dinámicos. Cambios dinámicos en el contexto de una enfermedad coronaria siempre hay que presentar una posibilidad de un infarto. ¿Pero qué tipo de infarto? Una isquemia, una lesión o una necrosis. ¿Sí? Ahora sí entienden, ¿no? No necesariamente tiene que ser positivo lo normal y de ahí cambiar eso. También puede ser lo contrario. El paciente puede ser que tenga como normal una T negativa y esto variar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo borrar ahora sí? Un paciente tiene un electro normal, vemos un ST elevado, obviamente para hacer infarto tiene que, sine qua non, ¿qué debe haber? Aparte de la clínica, elevación de enzimas cardíacas, troponinas. Si no hay elevación de troponinas, no es un infarto, ¿sí? Infarto es una lesión que va a llevar a muerte celular del miocardio. Y en el miocardio dentro hay troponinas. Fallecer estas
salen a la sangre y las dosamos, ¿sí? El resto de posibilidades, de acá hacia arriba, sería un ST no elevado. Esta es un ST elevado. Y esta es la necrosis. ¿Cómo lo catalogo, doctor? No hay forma de saber si es que no lo ha visto el electro previo. El ST elevado o el ST no elevado te puede llevar a Q. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Ok. La única posibilidad de que sea un infarto de ST elevado, tiene clínica, tiene enzimas cardíacas elevadas, es un infarto, y lo catalogo. ¿Es un ST elevado o un ST no elevado? Y esto, no sé, porque esto va a ser el desarrollo de ambas posibilidades. ¿Sí? Ok. Sigamos. Entonces, quiero saber, doctor, si es que es un ST elevado o un ST no elevado. Para eso tengo que enfocarme en dos cosas. Lo normal. ¿Qué es el infarto? Es una arteria, el infarto clásico, ¿no? Que tiene una placa, así es, ateromatosa, células espumosas, es el LDL que se depositó de forma oxidada y vinieron un desencadenante de macrófagos, en fin. Eso es lo normal. No se sabe por qué algunas personas con una disfunción endotelial hacen una heridita en esta zona. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una herida siempre? ¿Se desencadena qué? Sí, cicatriz y ¿qué más? ¿Cómo? Una cascada de la coagulación. Entonces, la plaqueta, es una plaqueta normal, se activa al estar en contacto con el subendotelio y se transforma. Mis hijos son un poco primariosos, pero lo que busco es que me entiendan, ¿no? Y esta conceptiva se pega ahí y activa otras plaquetas. Y esta plaqueta se une con nuestra amiguita y se une. ¿Y qué forman? Después de activarse una tras otra, va a formar un trombo. Existen dos posibilidades: que ese trombo me impida el pasaje parcial, o sea, sí permite el pasaje de sangre, o que sea un pasaje que impide el pasaje total, ¿no? Y es por eso que cuando hay una obstrucción parcial, lo habitual es que me produzca un infarto ST no elevado, mientras que la total, lo habitual, ustedes en pregrado llévense la idea de que siempre va a ser así, pero en realidad no es así, ¿no? Va a producir un infarto ST elevado, ¿sí? Si es que la obstrucción es total o parcial. Un ST no elevado en parcial y un ST elevado en el total. ¿Hasta ahí entendieron todos? Muy bien. ¿Puedo borrar? Ahora, solo enfoquémonos en el ST elevado. ¿Qué es lo habitual? Si esto es lo normal, en un ST elevado voy a hablar solamente del infarto ST elevado. En los primeros minutos, tras la obstrucción total, miren, esta es mi base, ¿ya? Este es lo normal. Inicialmente lo que va a pasar es, ¿qué ven respecto a esta? ¿Qué ven? ¿Qué comparan? ¿Ah? ¿Qué pasó con esa T? ¿Ah? Sí. Se llama una T hiperaguda. Es decir, la onda T se eleva. Ese es inicialmente más o menos
se dice que es menos de 30 minutos. ¿Ya? Algunos dicen 10 minutos, minutos. ¿Sí? Pero no pasa de 30 minutos, es lo habitual. ¿Ya? Después de eso, es una secuencia, se obstruyó totalmente y inicialmente, primero, se eleva la onda T, una onda T hiperaguda. ¿Y después qué pasa? Después empieza a elevarse. ¿Qué ven? En comparación a esto. ¿Qué se está elevando? El ST. Cuando inicialmente estaba acá, voy a ponerlo así, estaba así. Miren lo que ha pasado. Se ha elevado el ST. Entonces, se eleva el ST. ¿Sí? ¿Y después qué pasa? Después pasa esto. En promedio es que puede elevarse mucho más. ¿Qué están viendo diferente? ¿El ST sigue elevado? Sigue elevado. ¿Pero qué más están haciendo? Esta onda T está cambiando su morfología. De lo que era positiva, se está volviendo parte negativa. Y sigue la secuencia. Estamos haciendo el desencadenante de este infarto, ¿no? Ya que ven de la onda T. Estoy supuestamente siguiendo con punto separado o irregular como era, y con punto continuo lo que está cambiando, ¿no? Se está haciendo parte negativa y acá ya es bifásica. Viene de dos. Una es positiva y otra es negativa. Y por último, la onda T se vuelve negativa. Si el paciente vive, que la gran mayoría vive, la onda T va a hacerse plana. Estamos hablando acá de T. Acá estamos hablando de T. Y acá estamos hablando desde acá, desde ST. Y acá ya estamos enfocando solamente en la T. Y después puede hacerse positiva con los años. El tiempo, doctor, ¿cuándo se eleva desde los 30 minutos hacia adelante? Puede ser antes, puede ser antes, no es lo habitual, no, pero puede elevarse. Desde los 30 minutos hacia adelante se eleva el ST. ¿Y cuándo se hace bifásica? No hay un horario específico, pero son horas. Horas donde cambia la onda T. Cuando se vuelve completamente negativa, algunos dicen días, un día, 2 días. Cuando se aplana puede ser semanas. Cuando se vuelve normal puede ser meses. Doctor, ya muy bien, ya entendí. ¿Y cuándo aparece la onda Q? La onda Q no se sabe, se dice en los libros que puede aparecer de los 30 minutos, puede aparecer, pero lo habitual es que aparezca horas después, ¿no? ¿Desde cuándo? Las 3 horas. Entonces, como es a las 3 horas, puede estar desde acá o presentar acá. Y como vería, con las características mencionadas, ¿no? Acá ya puede estar la Q patológica. Acá obviamente va a seguir presentando. ¿Siempre va a ser Q? No. Les había mencionado una imagen, ¿no? Imaginemos que estamos en B1. A los que habían tratado conmigo, B1 habitualmente tiene esta morfología, ¿cierto? B2 también va por ahí, un poco más grande, ¿cierto? ¿Recuerdan, chicos? Sí. Ya. Ok.
Este paciente, lo que va a aparecer es esta onda R se va a achicar o incluso se va a aplanar. ¿Y va a convertirse en qué? En QS. No necesariamente, como decir, doctor, ¿cómo valoro acá? Este es una QS, este ya no hay nada que valorar, ¿no? Este de hecho es algo patológico, ¿sí? Entonces, no necesariamente va a estar como siempre lo vemos, ¿no? Con la imagen clásica. Ahora, otra opción es que sea un infarto ST elevado, y en el infarto ST elevado, aparte de las variaciones de esto, también puede ser que en vez de que aparezca todos los cambios que hemos mencionado, solamente la onda R se achique. De lo que era grande, se está achicando cada vez más. Entonces, por eso uno ve la hora, la fecha y los cambios. Comparamos siempre el electro con los anteriores. Siempre hay que comparar electros con anteriores. Respecto a esto, esta es la evolución normal de un infarto ST elevado. Se eleva la onda T hiperaguda, después se eleva el ST, puede presentarse la onda Q desde las 3 horas y la onda T de lo que era positiva se hace bifásica, de ahí negativa, de ahí plana, de ahí puede volver a la onda positiva. La necrosis, ¿qué es necrosis? Es muerte. ¿Qué es lesión? Lesión es un daño que puede ser reversible o irreversible según evoluciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Doctor, depende de lesión e isquemia. Ya. La isquemia, en estos tres contextos, está dentro de la posibilidad de un infarto. Infarto es una anoxa que está produciendo en el corazón un daño. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre isquemia, lesión y necrosis? Esto es un continuo. Hemos hablado, ¿no? Isquemia es ver la onda T, lesión es ver la onda ST, necrosis es ver la onda Q. Este es el continuo de un infarto. Y es lo que le mencioné. Primero hay una isquemia, después hay una lesión, y si esto sigue evolucionando, una necrosis. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Nada? Ok. Algo importante para saber con estos pacientes. Hay diferentes tipos de isquemia. Eso no es algo que requieran ustedes, pero sí nosotros, los cardiólogos, nos gusta ser un poquito más finos. Entonces, lo que buscamos es saber qué tipo de isquemia es. Hay dos tipos de isquemia o lesiones. Hay, no sé si han escuchado, endocárdica y epicárdica o subepicárdica. ¿Qué diablo significa eso? No entiendo, doctor. Si la obstrucción es en una zona y lesiona cerca al endocardio, va a ser endocárdica. Si lesiona, para que llegue, acuérdense que el corazón, ¿qué arteria importante sale? La aorta, para irrigar a todo nuestro cuerpo. Entonces, esta aorta va a venir a irrigar a todo el cuerpo, entre ellos al corazón. La aorta está fuera del corazón, ¿no? Inicialmente. Viene por acá y de ahí se divide, ¿no? En tronco izquierdo, coronaria derecha, tronco izquierdo en circunfleja y descendente anterior. Y de ahí en otras arterias. Pero quiero que lleven va a irrigar de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, va a llegar así. La obstrucción inicialmente va a ir en esta dirección. Es decir, primero va a dañar habitualmente al endocardio y si esto prosigue va a dañar al epicardio. Y para que llegue al epicardio es porque ha dañado gran parte del endocardio. ¿Entienden eso? ¿Sí? Pues ahí todos entendieron. Ya, ahora, ¿qué quería decir yo con esto? La isquemia.
Entonces, ¿cómo valoro la isquemia? Es simple. Si el paciente tiene una onda T positiva, era normal, y pasa a una onda T positiva, digo que es una isquemia. Vamos con lesión mejor. Con lesión. Cuando la lesión es un ST elevado, ¿ya? Es una lesión. Si es elevado, jueguen con palabras. Endo, ¿qué piensan con endo? Endo es debajo, ¿no? ¿Sí? Epi, encima. Entonces, si es ST elevado, ST, vemos lesión, ST elevado, ¿qué creen que va a ser? Epicárdico. Para que se acuerden, ¿ya? Es una lesión epicárdica. ¿Sí? ¿Sí? Si es que la lesión, el ST, es... No elevado. No elevado, ¿qué nos dijeron? Es infra del ST, infra es por debajo. Es una lesión Endocárdica. endocárdica. ¿Entendieron hasta ahí todos? ¿Sí? ¿Sí? Disculpa, ¿su nombre? Sí. Fabiola. ¿Entendiste, Fabiola? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Puedo borrar? ¿O no? Ok. ¿Por qué empecé con el ST? Porque es más fácil, ¿no? ST elevado epicárdico. ST con infranivel endocardio, lesión endocárdica. Y con isquemia es igual, pero lo inverso. ¿Cómo es eso? No entiendo, doctor. La isquemia, si la onda T es elevada, hiperaguda, como acá, es lo contrario. ¿Va a ser qué tipo? No, pero ¿qué es? Si estamos hablando de T, Isquemia. isquemia. Vamos a hablar de si la onda T es elevado, hiperaguda, como acá, es una isquemia, pero lo contrario. Si es elevada, endocárdica. Sí, claro, siempre cuando vemos, acuérdense, T siempre valoramos isquemia, ST lesión y la Q patológica necrosis. ¿Por qué es al contrario? ¿Sí? ¿Y por qué es al ¿Por qué contrario? lo contrario? No, yo estoy diciendo a ustedes para que hagan su mnemotecnia. Su mnemotecnia es ST elevado epicárdico, ST con infranivel endocardio. Y ustedes quiero que se acuerden que para valorar isquemia van a valorar lo mismo. Está elevado, pero no van a decir que es epicárdico, va a ser endocardio. Y si tiene este es su normal, hace una enfermedad coronaria y tiene una onda T negativa, este paciente, porque es onda T, es una isquemia epicárdica. Para que se acuerden, estoy diciendo que es lo contrario, ¿sí? ¿Y qué implica eso, doctor? No entiendo. Bueno, simplemente que esta lesión endocárdica es, entre comillas, no hay un infarto menos grave, pero se podría decir que está abarcando menor zona, está lesionando una menor zona. Mientras que el epicardio, para que llegue, este es endocardio, miocardio, epicardio, si quieren llamarlo, está afectando mayor zona. ¿Entendieron hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Perdón? ¿Ninguna pregunta? ¿Preguntas? Doctor, Sí. ¿hace lo que usted dijo sobre una onda T plana? ¿Sí? ¿Eso qué podría ser? Habitualmente una obstrucción es significativa cuando tiene mayor o igual al 70%. ¿Ok? Esta persona hace su vida diaria y algunos, no se sabe por qué, depende de muchos factores, no tienen dolor y debutan con un infarto. Hay otros que hacen su actividad diaria y a unas cuadras tienen un dolor opresivo,
más o menos de una intensidad de 5/10, con un poquito de aforesis, y cuando siente eso, sabe que tiene que descansar. Se detiene un ratito, agarra su Facebook, ve noticias y sigue caminando. ¿Ok? ¿Sí? Ese paciente, en la figura clásica, ha hecho una angina estable. A este corazón, nuestro corazón, depende de un buen flujo. Si esta corazón requiere mayor demanda, como por ejemplo caminar, hacer ejercicios, pegarse hasta las 5 de la mañana y fumar cigarro, va a requerir mayor demanda. El abuelito que está en casa sin hacer nada, ese corazón no hay mucha demanda. Ambos tienen obstrucción, ¿sí? Pero ese joven puede ser que no requiera nada porque es joven. Este abuelito, como está acostado sin hacer nada, puede ser que no requiera. Ve a una veneca y su corazón se acelera y puede producir un problema coronario. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Ok, volvamos otra vez. Esta paciente hizo una angina estable, ¿no? No, si bien tiene una obstrucción, pero no llegó a haber una demanda necesaria y no requirió nada. Hay otros pacientes que hacen un dolor torácico, no calma ese dolor a pesar de que dejen de hacer la actividad y acude a emergencias, le piden exámenes, siempre ante un dolor torácico, siempre EKG y enzimas cardíacas, cuando piensen que sea coronario. Un paciente de 20 años que viene con dolor en pecho, no van a pensar un infarto, pues, ¿no? Una persona que tiene 50 años, diabético, 5 años, tiene factor de riesgo. Nosotros nos basamos en probabilidades. Un paciente de 20 años puede ser un infarto, puede ser, pero no es lo habitual. Un paciente de 60 años con factor de riesgo puede ser un infarto, claro que sí, pero puede ser que no. ¿Ok? Mientras que otra persona ocurre lo mismo, no calma el dolor, viene acá, le piden unos exámenes y puede ser un infarto. Hay dos tipos de infarto, ST elevado y el ST no elevado. Ok, EKG y enzimas. El EKG me va a decir qué cosa. Solamente si es que puede decir, es un ST elevado o un ST no elevado. Inicialmente, ¿no? Porque es lo único que tengo a la mano, ¿cierto? ¿Entienden, sí o no? El electro me ayuda a definir si es ST elevado prácticamente. El resto no puedo decir nada porque no tengo otras cosas más. ¿Hasta ahí entendieron? Ok. Los pacientes le piden enzimas cardíacas, sale negativo, angina inestable. Sale negativo o levemente positivo, puede ser angina inestable. Pero si es infarto, sí o sí, tiene que haber enzimas cardíacas positivas. ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Eso responde la pregunta de quien me formuló. ¿Entendió? ¿Entendieron todos, chicos? Sí. Para que sea infarto, tiene que haber enzimas cardíacas positivas. ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Y es un continuo, ¿no? Obstrucción total, obstrucción parcial. Ellos tienen obstrucción, pero no es significativa o no hay mucha demanda del corazón. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron todos? Sí. Ok. ¿Qué más les puedo enseñar? Ya. Ok. Estos pacientes que están en sala, un paciente más o menos de 50 años que viene y con dolor torácico típico y todo esto, le piden enzimas cardíacas,
viene con edema en miembros superiores, es renal y sale ¿qué? No se ve ST elevado. ¿Qué pueden concluir? Que existe la posibilidad que está haciendo un ST elevado. La posibilidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Le pido enzimas, primer control positivo. ¿Qué planteo? ¿Ah? Positivo. ¿Qué planteo? ¿Ah? Planteo así es. Un síndrome coronario agudo. Al descartar un síndrome coronario agudo, probablemente esté haciendo un infarto ST elevado. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ya. Pero, ustedes acuérdense esto. El CPK-MB y troponinas. ¿Sí? Ok. El paciente con CPK-MB, el pico, CPK-MB, el pico más o menos va de 4 a 6 horas, más o menos. Y el tiempo que está elevado, más o menos, sale 48 a 36 horas. ¿Sí? Pico que esté elevado hasta el grado normal, ¿ya? Mientras que las troponinas, ¿ya? La elevación va a variar, más o menos va de 4 a 8 horas. Las troponinas, ojo que han salido troponinas ultrasensibles, ¿no? Está bien que lean, pero eso no lo tenemos acá lastimosamente, ¿no? ¿Ya? De 2 perdón, de 4 a 8 horas, y está elevado según el tipo, ¿no? Ahí, ¿quién le encarga que lea troponinas tipo 1, perdón, tipo I y tipo T? ¿Cuánto se elevan? ¿Se acuerdan? ¿Quién le encarga de los chicos ayer que vimos? ¿Aquí? ¿Se acuerdan? Unos chicos. A ti te encarga, ¿no? Blanca. Está la I y la T, ¿ya? Más o menos la T va de 7 a 10 días y la I va más o menos de 10 a 14 días, ¿ya? Entonces pónganse a pensar. No todo dolor torácico, a pesar que tenga factores de riesgo, no todo enzimas cardíacas elevadas van a ser necesariamente un infarto. No entiendo, doctor, no me he dicho que basta con que esté elevado. Sí, que esté elevado, pero que haga curva. Si ya está en las pocas horas, puede ser que esté normal o esté un poco elevado. Lo que espero es que con las horas que tome, que pase, que siga la curva, que siga aumentando, que siga aumentando y llega un momento en que el CPK va a disminuir mientras otro está aumentando. ¿Sí? Es lo que veo. Por eso pedimos enzimas cardíacas para ver si es que hacen curva enzimática o no. Pero un paciente que hace acá, sus troponinas, perdón, su CPK-MB y otro que está por acá, un poquito por acá, ¿está haciendo curva? No hace curva. Y no van a plantear en este caso un infarto, ¿no? Si bien cumple con que esté elevado, por eso nosotros pedimos curva enzimática. Por eso ustedes, cuando sean internos, se toman el trabajo de hacer su dibujito, ¿no? Buscamos eso. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok, chicos. ¿Alguna pregunta? No.